Buenas, nuevamente nuestros amados hermanos, estamos aquí con ustedes, la pastora Elizabeth, juntamente con el pastor Delio Zuluaga. Queremos saludarles y darles gracias por estar sintonizados con nosotros nuevamente. Les bendigo en el nombre del Señor, gracias por escuchar nuevamente el mensaje de la palabra del Señor y que cumpla este mensaje el propósito de Dios en cada una de vuestras vidas. Hemos estado hablando acerca de la iglesia de Jesucristo y queremos continuar con esa temática porque en esa misma temática se desenvuelven muchos diferentes mensajes o diferente información la cual queremos compartir con ustedes también, la iglesia de Jesucristo. La iglesia que cumple con estos requisitos es la que se ha de desposar con el Cordero de Dios y la que será la esposa del Cordero, que quitó los pecados del mundo. Esta iglesia es de la cual Jesús le dijo a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así dice en Mateo 16:18. Ahora, fíjate, hermana pastora, que la confirmación o el contexto lo encontramos precisamente en el libro de Apocalipsis o Revelación en el capítulo 21, versículo 9, donde dice: vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Pero también encontramos el testimonio de la palabra y la seguridad de lo que estamos enseñando ahí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6. Léeme por favor del versículo 9 en adelante. Claro que sí, pastor. La palabra de Dios dice: cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Esto es maravilloso porque nos vamos dando cuenta cómo Dios nos va llevando a entender perfectamente lo que significa ser iglesia de Jesucristo. Y cuando nos concentramos a examinar estas escrituras y entender entender lo grande y sublime que es este amor de Dios cumplido en nosotros, no tenemos más que alabar, bendecir, exaltar y glorificar el bendito nombre de Dios. Aleluya. La palabra iglesia también se usa naturalmente muchas veces erróneamente cuando se refiere a catedrales, y ponle cuidado a esto: catedrales, sinagogas, asambleas religiosas, locales o garajes. Estos son simplemente lugares físicos donde se reúnen los miembros, sean del cuerpo de Jesucristo o simplemente miembros de diferentes denominaciones religiosas que nada tienen que ver con la iglesia del Señor. Aunque dentro de todos esos miembros religiosos también Dios tiene la iglesia que ha de sacar de esos mismos lugares. Amén. Eso es muy interesante. Y ahora, pastor Zuluaga, ¿cómo me puede usted describir la verdadera iglesia de Jesucristo? Yo no te la puedo describir, es lo primero. Aquí me dejaste como si estuviera en blanco, pero mira bien esto. Escucha la forma como la describe la palabra del Señor ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 2 de los versículos 19 al 21, que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor,
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjate que el fundamento, claro lo habla, el fundamento es apóstoles y profetas. Aquí no se está refiriendo a un hombre que tiene toda la primacía. Claramente la Escritura lo dice, está fundamentado en los apóstoles y los profetas, pero dice, pero Cristo es la piedra del ángulo. Y vamos a ver las formas que componen precisamente esa palabra iglesia en griego. Vamos a entender para que así nuestros amados oyentes entiendan verdaderamente que estamos tratando de llevar la verdad al conocimiento que Dios quiere que tengamos con relación a la iglesia de Jesucristo. Miren que la palabra eclesia en el griego, la cual es un llamamiento, significa un llamamiento, una elección. O sea, un llamamiento para elegir entre los elegidos y entre los llamados. Y recuerda lo que dice el Señor, claramente ahí en Mateo dice que muchos son los llamados, más pocos los elegidos. ¿Por qué? Porque esto es libre. Fíjate que Dios nos llama libremente que usemos una libertad que Él nos dio a cada uno de nosotros, que lo llamamos el libre albedrío. Ahora, es una palabra griega compuesta por las siguientes palabras. Ek. Es la proposición que le da un sentido de acción a la palabra para que ésta indique que el origen viene de afuera. O sea, es algo completamente dictado directamente por Dios, algo que viene de afuera, y por eso es tan importante. Mira, léeme ahí, para que me ayudes ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, léeme eso allí para que entendamos lo que significa venir de afuera. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Fuimos llamados de las tinieblas al reino de la luz, a una luz admirable. Ahora, la palabra eclesia y eclesia significa a la vez que está compuesta de la palabra kletos, que es llamado, invitado, nombrado o santo, y se aplica a las personas del pueblo individualmente. Yo sé que no me entienden mucho porque esto es bastante teológico, pero es necesario que lo veamos porque la gente necesita tener claridad. Léeme ahí en Mateo 2:15 para que vamos viendo cómo es que el Señor nos enseña lo que es uno ser llamado del reino o del mundo de las tinieblas al reino de la luz. Amén. Dice Mateo 2:15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. En paréntesis, que es el Cristo. Que naturalmente. Es naturalmente el Cristo, aunque muchos no lo ven aún ahora en día que es, pero lo es. Correcto. Y luego, si tú miras a Oseas, ahí en el capítulo 11, versículo 1, también dice: cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, no solamente a Cristo, sino también a su pueblo, porque recordemos que en Cristo está su pueblo. Dice, porque el que se une al Señor es un espíritu con el Señor, o sea que todos formamos uno en el cuerpo de Jesucristo. Ahora, la palabra kaleo es el llamamiento o la acción de llamar por nombre, llamar fuera, llamar a salir trayendo y produciendo acción o vida. Y esto lo podemos ver precisamente en Juan capítulo 11, versículo 43 en adelante. ¿Me lo puede leer, por favor? Claro que sí, pastor. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Llama por nombre y las saca. Y lo lindo es esto, que todo aquel que acepta la salvación, que recibe a Jesucristo como su Salvador personal, automáticamente
el Espíritu de Dios le da un nombre nuevo. Amén. Y ese nombre nuevo está escrito en una piedrecita blanca, como habla Apocalipsis 2:17, dice que ese nombre nuevo fue escrito en una piedrecita blanca. Y luego dice acá, también en Juan 10:3 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Y fue precisamente cuando él resucitó a Lázaro. Dice, Lázaro, ven fuera, ¿no ve? Eso es lo que quiero explicar, que este llamamiento viene directamente de afuera, pero viene por la voz directa de Dios. Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Entonces es muy lindo entender realmente lo que significa ser iglesia, porque está formando ya directamente el cuerpo de Jesucristo. No estamos hablando de una denominación religiosa donde hay millones y millones de seres que realmente no saben en dónde están parados. No saben realmente qué es lo que va a suceder con sus vidas. Pero hay una expresión del Espíritu que dice que todos los que fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre, dice, para que seamos santificados por el Espíritu y rociados con la sangre del Cordero. Entonces, cuando entendemos esta forma, cómo Dios nos va a ir llamando, y por eso les decía al principio, que de todas esas denominaciones religiosas que las gentes creen que son las verdaderas, allí hay un pueblo, y Dios lo va a sacar el día de mañana, a través de la palabra dirigida por el Espíritu, y los va a llamar por el nombre, y vamos a formar todos la iglesia de Jesucristo. Amén. Y así hablando, me perdona un momentico, en paréntesis, quisiera yo también añadir un poquito, que hoy en día, especialmente estamos ahora en tiempo de Navidad, mucha gente piensa que Dios es una religión, hay una confusión. Y por lo cual tratan aún de separar a Jesús de lo que es el tiempo de Navidad, porque lo entremezclan uno con el otro, cuando no han entendido que Dios no es una religión. Correcto. Él es un ser creador sobre todo el universo, y lo que Él desea de su pueblo es una relación, no religión, relación. Y eso es a lo que Él ha llamado a su pueblo. Él nunca vino a instituir ninguna religión. Los que instituyeron religiones fueron los hombres. Sí. Y esas religiones lo que hicieron fue dividir al hombre y dividirnos el uno del otro, y a la vez dividirnos de Dios. Entonces es una cosa que es un tema que siempre a mí me ha interesado, porque tenemos que salirnos de ese pensar de que al servir a Dios, o a ser hijos de Dios, o a ser cristianos, ya entramos a una religiosidad, cuando no lo es. Estamos entrando es una relación. Y se termina esa lucha de sectas, que yo soy el verdadero, que yo soy el único, y entramos y dejamos... ¿O cuál es la verdadera religión? La correcta. Esas boberías. Mira, Yahweh Dios está trabajando arduamente en una lucha sin cuartel, para que todo su pueblo, su iglesia, pueda llegar a la meta del supremo llamamiento. Amén. A ser hechos sus hijos, sus herederos en Cristo el Señor, y por esta causa Él preparó todo lo que a cada uno es necesario, todo lo que cada uno de nosotros necesitamos para que esa obra pueda ser completa en nuestras vidas, y podamos llegar a la unidad de Cristo Jesús, a ser entonces iglesia. Al igual, por ejemplo, que un matrimonio. Es lo mismo, porque la iglesia habla que así como el hombre se une con la mujer, así también Cristo con su iglesia, dice. Es algo bien importante que vayamos entendiendo. Y estoy muy de acuerdo con lo que acabas de explicar. Estas religiones no tienen nada que ver, claro, porque no hay ninguna relación directamente con Dios. Y el verdadero contacto que tenemos que tener con Dios es a través del Espíritu de Dios, por la sangre del Cordero, porque te digo una cosa, no hay nada establecido por Dios que nos pueda llegar a Dios por obras ni por nada, solamente a través del pacto de la sangre del Cordero, porque Él derramó
su sangre por cada uno de nosotros. Amén. Tú eres bañado con la sangre del Cordero. Yo soy bañado con la sangre del Cordero. Muchos de los que nos están oyendo ya forman parte de la iglesia porque han recibido esa bendita salvación. Y para que entiendan muchos de los que quizás apenas llegan al cristianismo, el Cordero es el simbolismo de Jesús. Cuando se habla del Cordero significa Jesús, entonces es un simbolismo bíblico. Y para cerrar, quisiera yo aportar con este verso para respaldar, pastor, lo que usted ha estado hablando. En 2 de Corintios 11:2, la palabra de Dios dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y luego, confirmando lo que me acabas de decir ahí en Efesios, que esto precisamente lo acababa yo de explicar, capítulo 5, versículo 31 al 32, léemelo por favor, porque esa cita es muy interesante para que podamos seguir el propósito que Dios quiere de entendimiento sobre su palabra. Sí, y cerrando con este verso, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo respecto de Cristo y de su iglesia. Eso es Efesios 5 del 31 al 32. Y es hermoso. Ahora, lástima que se nos termina el tiempo, pero es muy importante que todos los amados oyentes que están entendiendo el mensaje recapaciten y entiendan que este ya no es tiempo de seguir multitudes en religiones. Amén. Estamos tratando de llevar un mensaje directamente al alma, al espíritu, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres aceptar esa salvación? ¿Quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador personal? Él es el único, Él es la vida, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Amén, así. Recíbelo, acéptalo, invítalo, y estoy seguro que vas a tener una eterna salvación y nos veremos en la gloria eterna. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente. Que Dios los bendiga y gracias por estar sintonizados nuevamente con nosotros, la pastora Elizabeth Pérez y Y el pastor Delio pastor Zuluaga. Delio Zuluaga. Gracias, que Dios los bendiga y hasta la próxima vez.